Muy feliz noche, familia. ¿Cómo están? Néstor Leffel, asesor inmobiliario de Punta Cana Solution Real Estate por este lado. Bienvenidos a este live stream de los martes, como siempre. El día de hoy tenemos un live con nuestra queridísima Francesca Estela, asesora inmobiliaria, fundadora también de Punta Cana Solutions Real Estate como yo. Y vamos a hablar sobre el análisis de mercado de este año 2025 y lo que nos espera para 2026. Así es que vamos arriba. Muy feliz noche y bienvenidos todos nuevamente. Vamos a dar la bienvenida a nuestra queridísima Francesca Estela. Hola Franchi, ¿cómo estás? Hola Néstor, ¿cómo estás? Bien, bien por aquí, emocionada que me vuelvas a invitar. Muy bien. Y pues encantado de tenerte una vez más en el live stream. Además que ya estamos haciendo que sea costumbre que este último live stream del año sea contigo. Sí. Ahí lo vemos en el último que hicimos el año pasado, despidiéndonos. Y yo creo que ese sería un muy buen punto de partida, ese live stream que hicimos el año pasado, donde estuvimos hablando de todas las proyecciones que teníamos para el 2025, de las cuales, si analizamos, la mayoría se cumplieron realmente, de esas proyecciones, y más bien nos quedamos cortos en algunas. Cuéntame un poquito, en aquel momento hablábamos de que la tendencia iba a ser lanzamientos de productos comerciales, vamos a llamarlo sí, centros comerciales, locales comerciales, oficinas y consultorios médicos. Cuéntame cómo viste este año 2025 en esa parte precisamente de productos comerciales y de oficinas. Claro. Bueno, me recuerdo que esa vez lo estuvimos hablando porque estábamos promocionando lo que era el Social Business Center, que no lo habíamos lanzado oficialmente, estábamos vendiéndolo como Family and Friends en aquel momento. Y bueno, el lanzamiento fue este año, en agosto, oficialmente, pero ya para agosto ya teníamos el 80% vendido, ¿no? Entonces, eso realmente dice mucho acerca de lo que estábamos conversando esa vez. Y es que definitivamente este año las ventas comerciales sí tuvieron un gran boom. De mis clientes que siempre invierten conmigo, que son repetitivos, en su gran mayoría todos adquirieron un local comercial, bien sea en el social o cualquier otra de las oportunidades que había. Y muchos de ellos, como comenzó a principios de año, sabemos que muchos de ellos están en fase de limpieza de terreno, pero otros que comenzamos a vender inclusive a principios del 2024, como fue el Shopping Center de la Nube, pues ya está bien avanzado, abrió el Sirena Market que estaba proyectado a abrirse este año. Y bueno, yo veo mucho movimiento. SET, por lo menos, que es el Centro Empresarial Turístico, que también habíamos conversado, que ahí invertí, va en tiempo. O sea, ya se ve la torre de los parqueos y definitivamente una gran necesidad que tenemos en esa zona. Cada vez más necesitamos más parqueo porque cada vez vienen más visitantes y se muda cada vez más personas también a la zona por toda la construcción que hay. Así que definitivamente sigue siendo muy atractivo. La mayoría de lo que estuvimos conversando el año pasado se vendió casi en todo en su totalidad y estamos a la espera pues ya que se entregue o la parte donde arranque oficialmente la construcción del proyecto. Y de hecho, una de las cosas que hablamos era el tema también de servicios, que se iban a ampliar los servicios acá en la zona de Punta Cana. Ajá. Vimos cómo se creó a nivel de infraestructura el elevado de Verón Punta Cana. Viene un segundo elevado ya para finales del año que viene, entiendo que lo van a comenzar a construir acá en el Boulevard Turístico del Este. El Estado Dominicano le dio una partida especial para remozamiento y remodelación de todo el bulevar turístico completo, ¿no? Desde Cocobongo hasta Macao. Incluso ya empezaron los trabajos desde Macao hasta Ubero Alto. Sí, entonces, ese también se está ampliando. Yo pasé por ahí hace como 2 semanas que iba a Playa Macao
con la niña y vi que sí, ya comenzaron la ampliación también de esas vías. La verdad es que van súper acelerados en eso. Entonces, para todos aquellos detractores del desarrollo en la zona que dicen que hay más tráfico, que no se está haciendo nada, no, señores, sí se está haciendo. Se está haciendo. Están haciendo nuevas vías, están haciendo nuevos accesos precisamente para bajar el tráfico. Y más ahora que tenemos nuevos supermercados que abrieron todos en diciembre. Sí, no, eso fue el regalo de Santa, pues. Sí, mire, hablando de lo de servicio, realmente sí que muchos clientes que tengo que quieren inclusive mudarse para acá. Me ha pasado con muchos venezolanos últimamente, bueno, por todo el tema que hay en Estados Unidos, ¿no? Que varios venezolanos quisieran ver hacia dónde relocalizarse. Aquí creo que ahora mismo cualquier tipo de servicio que entienda funciona, ¿no? O va a funcionar si comenzamos a sembrar ya, ¿no? Creo que, no sé a ti, pero bueno, ya lo de los supermercados por lo menos se ha ido resolviendo un poco, pero a veces cosas tan simples como cortar una grama y a veces no tengo, o sea, todo el mundo está full o las pocas compañías que hay ni siquiera se dan abasto a veces, ¿no? Y así, pues otros tipos de cosas, todo relacionado con lo que son el hogar, el Airbnb, todo lo del tema de administración de renta y demás, 100% garantizado que para mí hay mucho trabajo aquí. No, es que viene muchísimo trabajo ahora y también, bueno, acá está conectándose muchísima gente en este momento. Déjame darle la bienvenida. Hoy estamos transmitiendo a través de YouTube, Instagram y LinkedIn. En mis canales los tienen abajo también en la descripción de este live stream. Vamos a dar la bienvenida a toda la gente de YouTube. Hola, Cacha, ¿cómo estás? Tenemos a Christy Giles. Hola, Christy. Bienvenida, Nixon. Bienvenido, Corey. Bienvenido. Y por el lado de Instagram le damos la bienvenida a Suárez López Coralina, a Sebastián Maldonado, a Ricardo, a nuestro querido amigo Ignacio, que siempre está apoyándonos acá, a Stephanie, queridísima Stephanie de Mr. Home, y a nuestro queridísimo Leandro Osorio, uno de los mejores camarógrafos que existen acá en Punta Cana. Retomando lo que tú decías de los servicios, también durante este año estuvimos conversando con Mike Vázquez de Paseo del Sendero y una de las cosas que hablábamos era de la creación de ciudades integrales. Exactamente. Y era precisamente ese tema de los servicios y de lo que hacía falta para que una ciudad fuera integral. Y vemos que eso es lo que está pasando ahora aquí en Punta Cana. Viene más entretenimiento, viene más oficinas, más centros médicos, más odontólogos, porque sí hay, pero no dan abasto. No dan abasto. Ahora, hoy en día, y por eso es que ha sido un éxito la venta de los productos comerciales, es realmente rentable tener un producto comercial acá, no quitando la rentabilidad que te dan los productos residenciales y turísticos. Claro, sí, es que bueno, son productos diferentes al final. El que tiene la aspiración también de tener un apartamento o una casa en Punta Cana, en el Caribe, para generar ingresos, para disfrutar, pues al final siempre ese va a ser el producto principal. Ya como secundario pudiera ser los locales comerciales, ¿no? Y también, bueno, al final están disponibles para la venta, pero también hay plazas que también están disponibles para la renta, para el que, ¿sabes?, entienda que lo necesita para poner algún negocio de entrada principal. Porque, por lo menos en el Vista Cana Business Center está la compra, pero también rentarlo es bastante, conveniente, ¿no? Y lo que hablabas de las ciudades integrales, que al final a mí me encanta por lo menos ese tema de Vista Cana. En Vista Cana, cuando llevo a los clientes o yo misma, ya me imagino cuando esté viviendo ahí, que entiendo me falta poco, no tener que salir, ¿sabes? De toda esa zona, y ya ahí tengo el supermercado, el centro comercial, los restaurantes que van a hacer, la playa, la piscina, cerca del hospital, o sea que definitivamente
es esencial que haya estas plazas comerciales a todo alrededor de esas zonas. Mira, qué bueno que tocas Vistacana, porque aquí en el canal todos saben que a mí me encanta Vistacana como macroproyecto y como comunidad. Cuéntame cómo fue el avance de Vistacana este año, porque hubo muchos cambios dentro de Vistacana, hubo muchas amenidades nuevas y hubo muchas cosas que hicieron que Vistacana cambiara de manera drástica a nivel de plusvalía. Sí. De hecho, se incrementó de una manera exponencial en cuestión de 4 meses. Sí. Entonces, cuéntame un poquito de esos cambios que vimos en Vistacana. Bueno, mira, definitivamente entiendo yo que uno de los cambios más grandes que tuvo Vistacana este año fue la apertura del Ashton School, del colegio, que ya es una realidad, aunque sea una parte, ¿no? Y algunas cosas todavía no estén al 100, ya para el año que viene. Entiendo yo que se van a ir abriendo más plazas, más actividades extracurriculares. Desde que se abrió, vi un cambio definitivamente en el precio, ¿no? del precio de venta de las propiedades en Vistacana. Por ahí, para mí, ese fue como el hito el más grande, ¿no? De Vistacana. Ahora mismo, entiendo yo que aquí ahorita en diciembre, el hecho de que ya esté el supermercado, esa entrada, esa parte, el letrero tan grande, he visto el cambio con mis clientes cuando los llevo hacia aquella zona, aperturó recientemente, entonces realmente no, es que han ido mucho todavía, ¿no? Eso también fue algo que, o es algo que entiendo yo que no solo va a mantener, también los va a exponenciar para la semana, el mes que viene. Estuve conversando con un constructor ayer casualmente y me dijo que sí, que definitivamente necesita incrementar los precios a partir de enero por todo lo que se ha ido aconteciendo ahí, o sea que es una realidad, el seguir con la plusvalía. Bueno, el campo de golf, que me parece súper divertido, el hecho de a veces voy en las tardes, sobre todo fin de semana con la niña, a jugar, a pegar pelota, porque no juego golf. Intenté hacer las clases, me metí, señora, en las clases de golf de Vistacana, lo hice. Ahí sí te digo, no todos tienen habilidad para eso, incluyo los que no tienen habilidad para el golf. No, definitivamente, pero bueno, uno intenta. Aunque sea, me llevé a Amelia varias veces para que intentara jugar, por lo menos una actividad madre-hija que me gustó muchísimo y disfruté, pero no aprendí no por el profesor, no aprendí porque no soy muy buena. Y esa es otra cosa muy bien, que ha ayudado mucho al tema de Vistacana. Me siento, últimamente me he sentado a almorzar en Volare, en el restaurante de Vistacana, y cada vez veo más familias grandes, todas vestidas de golf, o sea que se ve que vienen de ahí, de esa zona, de esa parte, aunque el campo de golf es pequeño, es de 9 hoyos, entiendo yo que igual está llamando mucho la atención. Algo que también me ha llamado la atención es que comenzaron a limpiar el terreno donde va a estar la zona deportiva, que, mira, veo que la razón por la cual también no va un poco más rápido es porque pusieron casi que todas las energías en aperturar el Ashton School, lo aperturaron, luego aperturar lo que es la nube, aperturar lo que es la Serena Market, y ya inmediatamente que pasó eso vi que colocaron las máquinas en la zona deportiva y en la playa otra vez, ¿no? Ahorita, ya del 23 de diciembre, para los que vayan en esta época, como del 23 de diciembre, me parece, corrígeme si me equivoco, si no es hasta el 6 o 7 de enero, me parece que Vistacana ya prohige la construcción de todo. Sí, por eso hasta el 7 de enero, sí, hasta el 7 de enero quedan paradas oficialmente los trabajos de maquinaria y de obreros dentro de exacto. Lo digo porque a pesar de que se para esa parte, nosotros en venta no paramos, entonces llevo a los clientes o le hago video y digo, no es que están paradas las obras, es que están de vacaciones. Exactamente. Claro, o sea, hay que tomar en cuenta que esa gente también tiene familia y también quiere pasar las navidades con su familia. Exactamente. Mira, Franchi, aquí nos están haciendo una pregunta para ti directamente. Desde el WhatsApp nos dicen, ¿qué tipo de comercio les gustaría tener en la nube? Mira, yo creo que ahí, a mí no sé por qué siempre se me ocurre heladería, por alguna razón en ese tipo de lugares, ¿no?
Ya vi por ahí que estaban preguntándolo, creo que fue Lismar, no me acuerdo quién fue, que estaban como preguntando acerca de una heladería cercana, ¿no? Pienso que eso, y bueno, definitivamente todo lo que es de comunicaciones también, claro, Altiz y todo eso, definitivamente eso es completamente necesario en esa zona. Bueno, ya está el supermercado, cafetería, a mí me encanta la cafetería, sobre todo cerca de ahí, de la parte donde está el súper. Son plazas abiertas, o sea, y te estacionas enfrente de las tiendas, lo cual ayuda mucho. Las casas de cambio, por ejemplo. También hacia esa zona no hay casa de cambio, pero hay bancos, pero no hay casa de cambio. Las casas de cambio están hacia el downtown y hacia otras zonas, ¿no? A ver, no sé, ayúdame, Néstor, ¿qué más se te ocurre? Bueno, ahí la verdad es que siendo y pensando como comerciante. Lavandería. Una lavandería, perfecto, pensando como comerciante. Hay distintos tipos de comercio que yo, por lo menos en mi caso, colocaría en la nube, ¿no? No solamente una lavandería, que sería para mí una de las cosas esenciales, una ferretería pequeña también. Sí, eso me verdad. Tenemos que recordar que tenemos un mercado cautivo dentro de Vistacana. Sí. Y es un mercado bastante grande, o sea, estamos hablando de más de 1.500 familias que van a vivir aquí adentro, y eso es un mercado muy interesante. Entonces, ¿qué haría yo? Algo para cubrir necesidades para todos, desde una tienda de ropa, desde boutiques, joyería, tiendas, hace falta tiendas de alta gama, tiendas normales y tiendas de servicios como este tipo que estamos hablando, heladería. Imagino que van a colocar, y de hecho eso está en el máster, un área de alimentos y bebidas, un área con restaurantes. Claro. Escuchamos en algún momento que viene una cadena de comida rápida para ahí, de esos que tienen la carne cuadrada, no voy a decir el nombre porque no podemos. Ya me confirmaron que viene una pastelería que es divina y que es muy reconocida aquí en la zona de Punta Cana, ya se extendió también hacia otras áreas, ¿no? Y vienen otras cosas. Pero es que, mira, por darte un ejemplo fácil, ¿no? Lo que tú dices de las ciudades, ¿no? Al final nosotros trabajamos en Vistacana, la oficina está en el Vistacana Business Center y y vamos a vivir, digamos, en Vistacana, ¿no? En esa zona actualmente ya por lo menos está el supermercado de momentos. Déjala ahí, tranquila, está ahí. Perdón, que estoy en la casa. No te preocupes. Entonces, pero mira, pero vigílala, ¿viste? Porfa. Bueno. Ok. Retomando, perdónenme. En Vistacana. Ok. Por ejemplo, hoy, que es 23 de diciembre, yo me la pasé hoy trabajando ahí, no tuve modo de cómo salirme. Tengo el carro lleno de los regalos de Santa. No puedo forrarlo. No, me faltan muchos regalos más. Tengo que ir al Blue Mall, que queda en el Punta Cana Village, que queda bien lejos de mí, o sea, no bien lejos, pero queda lejos, ¿no? O ir al downtown, que ahorita mismo está un poco congestionado, porque es lo único que hay en esa zona, todavía no se ha diversificado. Entonces, el hecho de que venga esa plaza, que todavía no está aperturada, cuando abra la misma del Social Business Center y empiecen a ver esas tiendas diferentes hacia esta zona que nos ayuden desde los de los regalos, ¿sabes? Si le tengo que regalar a algún cliente, no tengo dónde comprarlo, tengo que manejarle. O sea, no hay en esa zona. Simple, academias inclusive, soy muy pro al tema de las academias. Tengo una niña de 3 años, por ahí cerca no hay nada que yo la pueda meter. Si no, tengo que, o estoy en el colegio, que todavía no he terminado de aperturar esa parte, o tengo que manejar muy adentro para poder ir a meterle en diferentes tipos de academias. O sea que apertura y para todo hay actualmente para una familia, ¿sabes? Como mamá, papá, hijo. Ahora mismo en toda esa zona, ahora es que hay para que te pongas creativo. Hay muchísima tela de cortar, y los que no han terminado de decidirse si Vistacana es el sitio para ellos, les tengo 2 primicias. Primero, tenemos durante el mes de diciembre hasta el 31 de diciembre, yo dije que yo no iba a hablar de proyectos, pero lo voy a hacer. Uno no puede evitarlo. Una promoción espectacular con el proyecto Momentum. Ustedes lo han visto acá en
mi canal, han escuchado muchísimo, hemos tenido aquí a Víctor, hemos hablado con muchos desarrolladores y siempre ha salido Momentum como uno de los proyectos principales. Tenemos una promoción con Momentum, comuníquense con sus asesores, precisamente con Francesca, conmigo, abajo tienen los contactos, ya saben cómo hacer, para que les hablemos de esa promoción. Y tenemos otra primicia, que aquí se las tengo, que es de EOS. EOS en su fase 3 se muda de ubicación. Ahora EOS fase 3 va a ser mucho más grande de lo que estaban planificado. Va a ser incluso bastante más interesante el proyecto todavía, manteniendo la calidad y los precios que tienen. Aquí nos comenta Ignacio, oficina de eventos y bodas, colocaría él. Mira. También un catering. 100%. Completamente de acuerdo. A ver, dentro de esta zona vamos a hablar de este primer eje, Downtown, Vista Cana, La Reserva. ¿Dónde colocarías tu dinero? Es injusto que te lo pregunte porque ya yo sé dónde lo has colocado, pero ¿dónde lo colocarías en el 2026? Mira, es que realmente sería repetir, porque ya tengo inversiones en esos lugares. Entonces, en el 2026, mira, yo le he dicho a varios clientes últimamente, y justo hoy le dije a una que venían como en combo, ¿no? Son varias. Les comenté, mira, los objetivos de una no son los mismos de la otra, ¿no? Entonces, a veces de repente, bueno, yo colocaría mi dinero aquí, pero realmente ¿en qué posición estoy yo actualmente, ¿no? Como ya yo he invertido en locales comerciales en la área del downtown y hacia City Place, tengo inversión, digamos, en Vista Cana. Entonces, ahora mi objetivo, y bueno, y tengo en otras áreas, tengo Verón también, tengo hacia allá, hacia Cayena. Entonces, me estoy enfocando un poco y analizando empezar a comprar terreno. Entonces, creo que para el 2026 definitivamente sí que me voy a comprar mi primer terreno, que no tengo. Posiblemente sea dentro de Vista Cana. Es ese por los momentos. Si no será en Vista Cana, definitivamente entonces va a ser en La Reserva, en uno de esos dos, ¿no? Estoy ya, como quien dice, echando los números, ya tengo todo lo anterior, digamos, casi todo listo. Entonces, muy posiblemente sea eso, ¿no? Para mí, en el 2026, en el entender de que, bueno, he comprado, tengo producto de bajo costo, tengo otro un poco más alto, tengo locales comerciales, entonces ahora entiendo que me gustaría tener terrenos también. Ese desde mi lado. Si es para de repente, como para un cliente, vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, ¿cuál es el goal actualmente? Las tres zonas me siguen gustando mucho. Creo que me cuesta tener preferencia a nivel personal, porque a todas les veo potencial. Sin embargo, a nivel de vendedora, no asesora, pero como vendedora, que soy vendedora nata de siempre, obviamente Vista Cana apalanca muchísimo al cliente porque cuando tiene el efecto wow ya listo, ¿no? Que la reserva, que yo sé que va a tener ese efecto wow también en su momento, actualmente se está construyendo, entonces no todos los clientes lo logran visualizar de la misma forma que lo harían de repente. Digamos, claro, es un tema de cómo lo visualiza cada quien, ¿no? Sí, exacto. Si tuvieras que meter tu dinero en 3 proyectos en estas zonas, ¿cuáles serían? En Vista Cana Downtown y... Sí, puedes elegir 3 en Vista Cana si quieres. ¿Máster o puede ser cualquiera? No, lo que tú quieras. Ok. Bueno, comenzando con City Place, ya hablamos, ¿no? La reserva, definitivamente 100%. Vista Cana, fácil. Estoy detrás de un terreno de La Roca. Bueno, ahí estoy, ya le estoy echando números. Y en Downtown, mira, Downtown, ya yo tengo ahí los locales comerciales, como hablamos. Entonces, los que están ahorita, digamos que puede estar entre The Seed
y están los de Blue Wave. Blue Wave, mis queridos amigos de Blue Wave, los amo, los adoro, son demasiado agradables conmigo y me gusta mucho trabajar con ellos definitivamente. Así que si tengo que elegir entre alguno de esos de Aldea, Ansaya o Calla, me gustan. Es un tipo de producto definitivamente, por lo menos Calla, que es un poquito más de tiempo, ¿no? Otra vez, ¿qué es lo que quiere el cliente, no? Un poquito más de tiempo, pues Calla sería una buena opción. Ahora, The Seed es un producto que ya lo vemos ahí, ¿no? O sea, está súper sólido, una constructora también y unos personajes detrás que nos han demostrado que sí que construyen y sí que hacen las cosas bien. Eso me gusta. The Beach, un producto que también tiene el efecto wow, ¿no? A mí me parece espectacular. Exacto, tiene el efecto wow definitivamente. Entonces, en esa zona creo que cualquiera de esos productos, posiblemente, si tengo que elegir ahorita departamento, sí que me iría por The Seed, que ya lo estoy, sabes, que lo palpamos, está el apartamento modelo, está muy bonito, está todo andando muy bien en ese producto. Bueno, Entonces, fíjate, yo haría un mix, en mi ajá, caso. Yo haría un mix bastante grande. No es justo que nombre 3 o a nombrar 4. ok, Okay. Yo me iría a la gallina de los huevos de oro. Para mí, en este momento, literal es momento. sí, momento, sí, Porque definitivamente. tenemos una gran cantidad de ventajas en ese proyecto. Está exageradamente avanzado, está súper rápido. Por lo que podemos ver, se va a entregar en fecha. ¿Ok? Tiene absolutamente todo aprobado, las facilidades de pago están ahí y es un productazo. O sea, es un producto muy bien pensado, muy bien diseñado. Los compradores que hemos tenido dentro de Momentum están todos felices. O sea, yo ahí no he escuchado ni una queja de ninguno, Sí, ni ninguna incomodidad, ni nada. Estoy completamente de acuerdo contigo en La Roca y en La Reserva. sí, Me parece un producto de engorde. sí, exacto, de Son, engorde. son los dos productos. Siempre es buen negocio comprar tierra, siempre. Me Sí, yo encanta, la he visto crecer realmente en estos años. me encanta EOS, me fascina EOS, adoro EOS. Es para mí un productazo. Y el cuarto proyecto que iba a nombrar no es en esta zona, ¿ok? Es en Capcana, que es yo creo que uno de los sueños más lindos que pueda tener una persona, que es de Gem. Ah, sí, Para mí proyecto, me es encanta. también de esos productos muy bien pensados, muy bien diseñados, con buenos planes de pago, con una buena distribución. O sea, están, aparte que ellos tienen, como tienen otro producto que vamos a nombrar ahora más adelante, porque también está dentro de las proyecciones para este 2026, Exacto. que tienen todas las soluciones dentro de su empresa. O Sí, sea, y mira, sabes que, bueno, perdón, que sí, continúe, sí, te interrumpo ahorita. no te preocupes, no te preocupes. Quiero dar la bienvenida acá, que se conecta por el Instagram, a Mike Guerrero, que ya también oyente de nosotros, John de Punta Cana Solutions, a mi querido amigo Henry de Christie's Real Estate, a Joel Martínez, a Claudia, bienvenida, y a Iván Aguiluz. ¿Cómo estás, Iván? Bienvenido. Mira, ¿cómo ves que afectó el turismo este año a toda la inversión inmobiliaria y cuál ha sido la perspectiva de estos propietarios nuevos con ese impacto del turismo? Vamos a hablar de los que ya les entregaron. Ok. Mira, realmente yo creo que el turismo, bueno, lo he vivido inclusive con mis propias propiedades. Yo hace poco acabo de recibir una propiedad en Jardines 3, ya se me había atrasado, no por la constructora, mi propiedad tal y tal hace tiempo, sino por temas míos de que si lo colocaba a nombre de mi empresa o personal y demás, ¿no? Ya tengo un máster en esa parte. Entonces ya la recibí y estaba inclusive debatiéndome entre si la colocaba a renta larga o a renta corta. Y he estado investigando y definitivamente los números que veo en Jardines 3 de renta corta me parecen buenísimos.
me han mostrado varios, he entrevistado a varias personas que manejan Airbnb en esa zona y pues me llamó tanto la atención que inclusive entre hoy, mañana y la semana pasada ya termino de finiquitar todo lo que es las compras adentro del apartamento, ¿no? Entonces este va a ser como mi vitrina para que sepan. Lo voy a probar, porque sí que había tenido Airbnb, pero hace tiempo, no lo había tenido últimamente. Entonces voy a probarlo desde mi propia... Desde tu vivencia. Exacto, es mi experiencia. ¿Por qué? Porque, como ves, más de 11 millones de turistas llegando a la zona. Récord en vuelos, ¿no? Es increíble, más de 100 vuelos tenemos en un solo día. Eso dice mucho de la cantidad de turismo que está llegando. Entonces, cada vez veo más Airbnbs funcionando, administración de renta. Veo los números y los veo bien. En Capcana me pasaron, estaba vendiéndole a un cliente que solamente quería comprar si le mostraba números, ¿no? Entonces, tengo apartamentos en Capcana listos para la venta que generan, o sea, lo puedo demostrar, $5,000, $6,000, $7,000 mensuales con el Airbnb. Obviamente fluctúa un poco, pero no he sentido ni este año y realmente ni el año pasado, yo he sentido que realmente haya temporada baja en Punta Cana. Yo creo que eso ya se acabó. O sea, ahora tenemos una temporada alta y una más alta. Y una más alta, exacto. Entonces, sí que hay muchísimos hoteles, no se niega que hay muchísimos hoteles y que la parte hotelera está creciendo muchísimo en República Dominicana a nivel general. Eso no, o sea, pero al final, ¿qué te digo? Hay público para todo. Yo, por lo menos a nivel general, soy el público de los dos. A mí me encanta el todo incluido, no lo voy a negar, me fascina meterme un todo incluido y que no tenga que hacer nada porque no hace mucho. Pero también me encanta el Airbnb. En cuanto a Airbnb no me quedo, ¿no? O sea, me encanta también quedarme en hotelito, disfrutar de la ciudad. Cuando viajo utilizo mucho Airbnb. Inclusive en Punta Cana utilizo Airbnb, a veces que de repente el 24 lo queremos pasar en una villa tal, o sea, el 31 yo no lo voy a pasar ni en mi casa ni en un todo incluido, voy a pasar 5 días del 31 de diciembre en un Airbnb, entonces que alquilamos para pasarla la Navidad y para hacer algo diferente. Entonces en esa misma onda estamos las mismas personas que vivimos aquí y las personas que van obviamente llegando. Entonces entiendo que hay nicho para todo. Así como está el cliente que le gusta es la villa, está el que le gusta el apartamento, ¿no? Y está el que le gusta estar en el todo incluido y los que le gusta el Airbnb. Entonces, además que creo que es un poco más accesible porque al final, independientemente, mira, trata de viajar en diciembre a cualquiera de esos todo incluidos. Primero, no hay. Tienes que decidirte 3, 4, 5 meses antes. Segundo, 2 noches por lo menos. Investigué en el Nickelodeon, $1,500, $1,000, ¿sabes? Como 2 noches, mi hija y yo. Entonces, no es lo mismo que de repente te quedas en un Airbnb, que es lo que estoy haciendo, enfrente de la playa, porque estoy enfrente de la playa, bellísimo, con parque de agua y demás, y me está costando $250 la noche. Y lo que tengo que hacer, obviamente, es un buen supermercado y tal vez contratar a alguien que me haga las comidas, ¿no? Pero, porque posiblemente no vaya a querer cocinar, pero igual como quiera hay restaurantes en la zona. Entonces, no creo que al final lo que voy a pagar en un todo incluido, que son muy lindos, llegue nunca a lo que voy a pagar en un Airbnb enfrente de la playa. Entonces creo que hay público para todo y momento para todo, así que entre más turistas vayan llegando y personas vayan queriendo mudarse para acá, porque no, de España muchos españoles se quieren mudar, de Estados Unidos muchas personas quieren venirse, de Canadá no soportan el frío, entonces creo que eso es positivo para todo lo que son los Airbnb. Y la mayoría de los clientes, realmente para serte honesta, la mayoría de los clientes míos que recibieron este año, que su gran mayoría fue Jardines 3, aplauso para Jardines 3 que lo hizo excelente este año, de verdad que sí. Muy bien. Me encanta la postventa con ellos. Bueno, esa mayoría de sus clientes ya decidieron por la renta larga. Entonces, es una forma también, ¿no? Renta larga. Es un modelo de negocio. Exacto. Pero es que, bueno, si compras un apartamento
ese apartamento al final, tengo clientes que compraron en su tiempo en 70 y algo, apartamentos de 2 habitaciones que lo rentan ahorita vacío en $500, $600. O sea que al final está bien. Claro, y es rentable. Respondiéndole a nuestro querido amigo Ochoa, bienvenido Ochoa. La señorita Amarillo es Francesca Estela, asesor inmobiliario de Punta Cana Solution Real Estate. Ignacio nos preguntó hace un ratito ¿qué proyectos y amenidades de Vistacana se entregan para el 2026? Momentum es uno. Perdón, así, sí, proyectos. Sí, y proyectos y amenidades. Exacto. Bueno, Momentum es uno que sabemos que va súper bien. Creo que de los que va más rápido. Sí. Confendio, Sabana. Sí, entra una parte de Sabana allí. Una parte de Sabana, esperemos que ya se entregue para el 2026. Va rápido y va muy bien, pero sabes que, bueno, todo el tema que tenemos ahorita. Pero, a ver. Se entrega Melcom, se entrega... Melcom se entrega, exactamente. Se entregan, bueno, varios proyectos de villas que están en Paseo del Sendero se entregan también. Exacto. Lo que pasa es que, bueno, ustedes saben que en Vistacana también hay constructores un poco más pequeños, ingenieros, que venden sus villas y, bueno, mucho de eso, algunas tendrán entrega ahorita que no podemos controlar, ¿no? ¿Qué otro así? Bueno, Palmas 3, ya mis clientes ya le están contactando a algunos para empezar lo que es la entrega ya el año que viene. Sí, y de amenidades entiendo que se entrega la primera fase de la ciudad deportiva, ¿ok? Que son las primeras canchas. Creo que para finales ya vamos a ver forma de la playa artificial, de la segunda. Sí, exacto. También por ahí nos preguntaron que si sabíamos qué viene al lado de la segunda playa artificial. Perdón, al lado de la playa artificial aquí en la primera. El hotel. Entonces, ahí viene un hotel, señores. Bien lindo también. Muy, muy lindo, muy llamativo también. Cuéntame otra cosa, Franchi. ¿Qué zonas ves de proyección? Ya en live del martes pasado, si no lo vieron, véanlo. ¿Qué zonas ves tú como las nuevas zonas de inversión de Punta Cana? Claro. Bueno, continuando un poco con lo que escuché en tu live también y con el reciente relanzamiento que tuvimos de Coralina, comprados de Punta Cana, realmente hacia allá va el crecimiento de la zona, ¿no? Le doy un ejemplo de lo que les digo a mis clientes. Me gusta siempre dar los ejemplos reales. Está el proyecto Los Robles, ¿no? Que recientemente salió en septiembre y fue todo un boom. Mucho, el que menos vendió, creo que vendió menos 20 unidades ahí, ¿no? Nos fue súper bien a todos y el proyecto ha sido un éxito hasta el momento. Pero, ¿qué es lo que le digo a mis clientes? Algo que es tanto la realidad. Yo hace años, cuando llegué aquí al país, lo he comentado inclusive en este live, trabajaba en el Hard Rock todo incluido, en la venta de membresías, vendedora nata, como siempre lo digo. Entonces, yo tenía, digamos que yo vivía aquella zona y sabía que todo el mundo que vivía ahí, que quería vivir en una, digamos, en civilización, teníamos que manejar por lo menos 30 minutos hacia acá. Hacia aquellas zonas no hay, digamos, residenciales agradables donde tú puedas vivir. No, o son muy, muy pequeños, o sea... No había. Exacto, no había, eso mismo. O tenías que vivir dentro de White Sands, que bueno, sabemos que White Sands también es una zona potencial también que se ha ido recuperando los últimos años, pero de 2020 antes, pues definitivamente no había este tipo de producto aquella zona. Entonces, ya desde el Río, Hard Rock y hasta Ubero Alto y toda esa zona allá, hay cualquier cantidad de hotel, sin contar el Mon Palace, que ya creo que ahorita mismo en diciembre lo iban a abrir, si es que ya no lo abrieron. Más de 4,000 empleados, ¿no? Que muchos van a querer rentar, inclusive a renta larga, un apartamento en Los Robles, que es $600, $700, $800, o el que tenga un poco más de poder adquisitivo les quedaría perfecto prados, ¿no? No solamente el turismo, porque a mí no me gusta, o sea, ustedes me conocen, a mí me gusta
enfocarme hacia el turismo, pero no solamente veo un producto como el turismo y nada más, para mí tiene que funcionar para las dos cosas, ¿no? Entonces, en mi caso particular. Entonces, el que tenga un poquito más de poder adquisitivo, que trabaje en todos esos hoteles, que los hay, te lo digo, los hay, pueden vivir sin ningún problema en proyectos como Prados, que tiene seguridad, un centro comercial bellísimo que le van a construir al frente, tiene doble seguridad en realidad, ¿no? Sí. Amenidades espectaculares de primera y apartamentos de primera, amplios, que entras y te sientes bien, terrazas amplias, piscinas, siempre se ve muy lindo, vives como en un resort. Entonces creo yo que esa zona definitivamente es muy potencial. Me encanta, o sea, tanto como un producto de bajo costo como otro de medio, de verdad que me encanta esa expansión hacia allá y definitivamente hacia allá vamos, ¿no? Sí. Tú sabes que mi primer live stream fue sobre un proyecto en Macao. Ah, sí, me acuerdo. Hace 3 años ya de eso. Esa zona desde Arena Gorda hasta Ubero Alto, incluyendo Ubero Alto, para mí siempre ha sido una zona muy atractiva. Es una zona de visión, es una zona de visionarios. Estoy 100% de acuerdo contigo con el caso del proyecto Robles. Es un proyecto espectacular y Sí. que va a marcar un hito en esa zona. Sí, lo va a marcar. Y mira, para agregarte, perdón, que va a agregar calidad de vida a esa zona. No sé si me explico, porque sí. por $600 o 700, 800, lo que sea, una renta fija, digamos, ¿no? Ya renta de Airbnb, 40, 50, 60, 70, 80, más o menos, que esos son los precios que se maneja ese tipo de producto. Que tú tengas esa cantidad de amenidades que tiene ese proyecto, ¿verdad? Y que te sientas que puedas vivir agradable en ese tipo de producto, apartamentos, digamos, relativamente sencillos, pero bonitos, y que aparte tú te sientas que vives en un hotel, de verdad que me parece muy, muy acertado. Ahora, yo en esa zona estoy locamente enamorado, pero para mí, para Néstor Leffel invertir ahí, en Coralina. Ay, Yo sí, me estoy encanta. locamente enamorado de Coralina, me parece un productazo, así como digo que Momentum es un productazo, aquí también lo digo, Coralina es un productazo. Es un Sí. producto pensado, diseñado, estructurado para que tengas un beneficio o para que lo disfrutes, cualquiera de los dos. O sea, Claro. y funciona, como dices tú, tanto para renta corta como larga, como para vivir. Sí, inclusive tengo los números de apartamentos que ya se han rentado ahí y hay mucho de renta de hoteles también, o sea que ya ellos tienen ya todo amarrado, digamos. Me gusta mucho de Prados de Punta Cana, definitivamente, y lo sientes, ¿no? Es que es una empresa familiar y que la protegen mucho y le tienen mucho cariño a todo. Entonces, cuando es como Vista Cana, para mí las empresas familiares, así que realmente tú ves a la familia ahí, Sí. metida, Y los poniendo... ves trabajando, poniendo alma, corazón y vida por el proyecto. Franchi, Exacto, solo tenemos valor. una pregunta para ti desde el WhatsApp. Nos dicen, ¿podrían explicar un poco por qué la tramitación con fideicomiso es más lenta? Perfecto. Adelante, Franchi. Ay, Dios mío. Ya bueno, te lo explico. Justo se lo estaba explicando a un cliente en una nota de voz de 5 minutos. Cuando hice la nota de voz, ya dije, wow, me pegué en esa nota de voz. Mira, realmente el fideicomiso, bueno, en este caso me supongo hablará un poquito también de los Robles, sabemos que tiene fideicomiso, entonces el proceso, tengo varios clientes preguntándomelo. Aquí en este caso, el fideicomiso en este proyecto existe también porque está pues la aportación de la tierra que viene de parte de los dueños de Hard Rock, y esto para dar un ejemplo, no es el ejemplo que le doy a mis clientes para que se entienda con ejemplo. Y bueno, la parte de la construcción, que digamos, hay dos partes involucradas, entonces está el fideicomiso, que está en el medio, que es el que va a manejar los fondos, y asegurarse que, bueno, que todo se maneje, digamos, correctamente, ¿no? Entonces, el fideicomiso, en el país hay una ley, que es la ley de lavados de activos, ¿verdad? Que todos somos sujetos obligados. Y como le dije a mi cliente hoy, en 5 minutos de nota de voz, le dije, todos, desde el agente inmobiliario hasta la agencia
para la que trabajo, como la constructora, como el banco, todos estamos obligados a cumplir la debida diligencia y minuciosamente, ¿no? Entonces, el fideicomiso, entiendo yo que el proceso es un poco más largo porque tienen que verificar todo, que realmente el dinero no provenga de actos ilícitos como vendría siendo, bueno, terrorismo, sí, drogas. De las cosas que no podemos nombrar porque me cierran el canal. Ay, sí. perdona. No te preocupes. Exacto, entonces, claramente, ya voy, mi amor. Claramente, ese proceso un poco más largo. Imagínate cuando entonces tenemos los fideicomisos normalmente en esos proyectos, porque no son todos, ¿ok? Realmente, mira, te doy un ejemplo fácil. Jardines 4, cuando empecé a venderlo el año pasado, que fue un boom al principio y hubo mucho tráfico, me tardaban un mes y medio en cerrarme todo, en vincular al cliente el fideicomiso y en hacer el contrato. Ahora mismo, si se tardan 5 días, es mucho. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, bueno, ya todas las unidades están casi vendidas. El proyecto se vendió casi en toda su totalidad a principios de este año, como hasta mayo. Ya lo habíamos vendido casi todo. Son muy pocas las unidades que quedan. Entonces, obviamente, el público está mucho más enfocado inclusive en comprar robles. Se venden casi más de casi 600 unidades, ¿no? Más o menos. Ya yo le perdí un poco la cuenta, pero de un solo momento. Entonces, obviamente hay 3, 4, 5 personas en verificando esta debida diligencia y obviamente tiene que tardarse más por naturaleza porque hay que verificar toda la información, ¿no? Entonces, creo yo que es eso lo que, si estás comprando en un nuevo producto que es un boom y aparte tiene fideicomiso, pues definitivamente tu proceso se va a tardar porque ellos van a verificar que realmente esa debida diligencia esté correcta y muy minuciosamente. Y ven caso por caso. Y ven caso por caso. Inclusive, le hice a otra clienta que es de Colombia, pero que tiene pasaporte español y todo eso, le dije, mira, te voy a poner el ejemplo mío para que sea fácil. Si yo estuviera comprando ahí, ¿verdad? Yo soy venezolana, pero con pasaporte italiano, con estados de cuenta de República Dominicana. O sea que para el fideicomiso, básicamente, yo tengo que darle mi pasaporte o acta de nacimiento venezolana, el pasaporte italiano y mi residencia o cédula dominicana para demostrar por qué los fondos están en República Dominicana. O sea que yo tengo que atar esos 3, ¿no? Que eso me lo exige el fideicomiso, que es el deber ser en realidad en todos los proyectos, porque como vuelvo y repito, somos sujetos obligados a esta parte de la debida diligencia. Yo inclusive estoy inscrita al UAF, entonces, ¿sabes? Es normal que lo tengamos que hacer. Todos lo tenemos que hacer, definitivamente por protección. Y pues el fideicomiso pues te obliga más. El fideicomiso te obliga aún más. Aún más. Es más exacto. Familia, les comento algo. Si ustedes quieren ver un poquito más de lo que son las proyecciones para el 2026, si quieren conocer más una estrategia de inversión, abajo les estoy dejando un link con no una, sino 2 guías de inversión inmobiliaria y un análisis de mercado y de proyecciones para 3 zonas emergentes que son Arena Gorda, Macao y Ubero Alto. Es completamente gratuito. Con un clic descargan sus 2 guías y disfrútenla, señores, que el conocimiento hay que compartirlo. Sí, ya leí. Entonces, Franchi, para despedir el día de hoy nuestro live stream, que como dije al principio, ya es costumbre que tú y yo hagamos el último live del año juntos y yo creo que va a quedar de costumbre por muchos años más. Sí. Danos unas últimas palabras para esas personas que no han terminado de decidirse de por qué Punta Cana es el sitio ideal para ellos y por qué invertir acá en Punta Cana. Claro. Bueno, mira, realmente cuando te interrumpí iba a decir algo que creo que quedaría bien aquí. Este año me ha tocado muchísimas personas, sobre todo del público español, ¿no? Que entiendo yo que nos escuchan mucho, que no se han querido aventurar o tienen un poco de miedo. Digo, mire, realmente utilicen el miedo como fuego e impulso para realmente hacer las cosas bien, ¿ok? No se dejen llevar. Miren todo lo que está creciendo Punta Cana a pesar de cosas muy aisladas que puedan pasar, como en todas inversiones, situaciones o lo que sea.
la zona está creciendo muchísimo, está creciendo sostenidamente, no dejo de decirlo. No tendré la verdad absoluta, pero sí puedo decir que una zona para mí crece cuando lo que venimos hablando, hay centros comerciales, hay plazas, hay hospitales, hay colegios, hay demanda, ¿sabes? Sigue habiendo demanda de todo, no es como que haya muchísimos colegios y todos estén vacíos, ¿no? Más bien todo lo contrario, ¿no? Entonces hay un crecimiento sostenido definitivamente en la zona, a lo mejor no a un paso tan acelerado, aunque entiendo que sí, pero hacer las cosas bien en este 2026 creo yo que vendría siendo lo que le puedo dejar. ¿Y cómo lo hacemos bien? Bueno, en vez de tener miedo, vamos a hacer un análisis juntos y también podemos hacer un análisis adentro del proyecto, de la constructora, ¿no? Trabajar de la mano de un abogado, claro que sí, para que uno que de verdad tenga conocimiento acerca del sector inmobiliario y que sepa cómo funcionan las cosas aquí. Súper importante. Qué bueno que haces esa aclaratoria. Además de un abogado que conozca del sector inmobiliario y de preconstrucción y todo, por favor. Y conozca de sistemas bancarios, porque este año tuve varias experiencias con abogados que primero se creen agentes inmobiliarios y quieren sacar al cliente de un proyecto para venderle algo, o desconocen completamente la ley ¿cómo se llama?, de condominios, y desconocen las leyes de financiamiento bancarias y crean, como dicen acá, un tollo. O sea, crean un lío tremendo enfocado. Te voy a dar un ejemplo. Perdón que te interrumpa, pero es que me salió. No. Dime, aquí estamos. Tuve una abogada que reclamó y exigió que se pusiera en el contrato de promesa que el terreno tenía una hipoteca financiada por el mismo fideicomiso que está haciendo el proyecto. Entonces, o sea, absurdo. Igual otro donde el terreno estaba a nombre de la compañía y el firmante era el CEO de la compañía, y ella decía que no podía firmar él porque ella no había visto nunca el acta que autorizaba al CEO de la compañía y dueño del terreno de que firmara el contrato. Entonces, le buscan la quinta pata al gato para justificar cobrarle a un cliente $2,000, $3,000, $4,000 y hasta más. Claro. Entonces, bueno, de escoger bien el abogado. Sí, exacto. Lo cierto es, obviamente, sí, escoger a un buen abogado, pero para que no nos domine el miedo, ¿verdad? O los rumores de repente, sino así como tenemos que hacer una debida diligencia bien cautelosa del cliente, también que se haga de la constructora, ¿no? Que ya de por sí lo hacemos. Sin embargo, pues trabajarlo con el cliente y pues analizar el mercado y todos juntos, ¿no? Ir para atrás un poquito, ver que los precios, entender, no creo que en el 2026 pase, pero este año escuché la palabra burbuja inmobiliaria 1000 veces y pues no ha habido el primero que todavía me diga que hay, ¿no? La famosa burbuja inmobiliaria. Y como me dicen, yo les pregunto cuando me lo dicen y me dicen, no, sí, bueno, todavía no, como en 10 años, 15 años. Yo, bueno, en 15 años se te acabó el Confotur, no importa, lo disfrutas de aquí a 15 años. O sea, como que, ¿no? La cosa es que si hacemos una buena proyección o un plan de qué es lo que queremos hacer, definitivamente comprar en preconstrucción sí puede ser una muy buena idea, sí puede rentabilizar tu dinero bastante, sabiéndolo hacer obviamente, y no detenerte con los miedos, sino más bien accionar, ¿no? Tomar acción. ¿Cómo? Pues una buena debida diligencia de la constructora, trabajar si desean de la mano de un abogado, de un buen agente inmobiliario, obviamente. Un buen agente inmobiliario te puede ayudar a salirte de muchas complicaciones, por lo menos en mi caso, y creo que todo el mundo lo sabe, no trabajo en búsqueda de ver al cliente con una comisión y ya, sino más bien en construir una relación a largo plazo. Donde él mismo pueda seguir comprando más, pues porque a esto me dedico y me quiero dedicar por muchos años más. Entonces, no me voy a quemar.
¿no? Entonces, eso es importante y saber cuáles son los proyectos que también trabajan sobre esa filosofía que no quieren quemarse. Sí hay mucha gente buena, sí hay mucha gente buena para este 2026 y más son los buenos, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que les puedo dejar. Que inviertan su dinero en un lugar en crecimiento y que lo ha demostrado, ¿no? Lo ha ido demostrando con los años. Bueno, completamente de acuerdo con esa introspección que acabas de hacer, Franchi. Me encanta. ¿Cuál es mi proyección para el año que viene? Vienen, obviamente, muchos más proyectos comerciales. Viene una expansión tremenda hacia ese lado de Arena Gorda, Ubero Alto y Macao. Viene una explosión de plusvalía en Vistacana, sobre todo en Vistacana. Y obviamente viene un retorno de lo que es el inversionista de lujo en Capcana. O sea, esas cosas van a pasar. ¿Por qué van a pasar? Porque tenemos números récords en la isla este año. Sí. O sea, hoy leí y una estadística oficial del aeropuerto de Punta Cana, donde se leían 879 vuelos, ¿ok? En lo que va de mes. Sí. Y estamos hoy a 23 de diciembre. Todavía quedan 8 días de mes, o sí, más o menos, de mes todavía, ¿no? Entonces, ¿cómo impactó ese turismo durante todo el año a la inversión inmobiliaria? ¿Cómo impactó ese turismo a el que tenía propiedades y las tenía en renta? Porque esa es otra cosa. Yo tengo mi propiedad, pero le quiero sacar provecho. Entonces, si le quiero sacar provecho y la pongo en renta, me voy a beneficiar. Claro. La otra cosa que estoy completamente de acuerdo contigo es el apoyo que deben tener siempre en un asesor inmobiliario preparado, correcto, no un vendedor, un asesor, para evitarse dolores de cabeza. Alguien que como nosotros conoce las leyes, alguien que como nosotros sabe de los procesos y orienta a las personas a la mejor decisión. Entonces, ¿dónde poner el ojo el año que viene? Vistacana, Capcana, Arena Gorda, Macao y Ubero Alto. Esa es mi opinión. ¿Dónde poner el ojo? Mira, en general, muchas zonas de Punta Cana realmente. Sí. O sea, Punta Cana en general, ¿no? Bávaro. Y las zonas que estás diciendo, ¿no? Definitivamente venir para acá es acertado ya. Sí, ya de por sí República Dominicana es acertada. Exacto. Creo que fue César, nuestro querido César Flores, en el live pasado, que él dijo que él no iba a hablar de Punta Cana ya, que él iba a hablar de República Dominicana como un todo. Sí, exactamente. Porque ya ahora la inversión en República Dominicana en general ya genera una plusvalía gigantesca. O sea, ya es una cosa distinta. Entonces, familia, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Franchi. Gracias, Néstor. Gracias por feliz. No, y de verdad, súper contento de tenerte. El año que viene también vamos a despedir el año contigo, así que lo vamos a hacer ya. Y vamos a ver qué pegamos el año que viene. Claro que sí, claro que sí. Cosas nuevas nos va a sorprender. Bueno. Esperemos que mucho. Entre eso espero, voy a proyectar haber recibido mi apartamento en Sabana. Tal vez haberme mudado a Vistacana ya, vamos a ver. Claro, claro que sí. Aquí nuestro querido amigo Jeffrey Páez nos dice: estimados, un gusto verles siempre. Gracias por compartirnos siempre información clave para Punta Cana. Merry Christmas y un super 2026. Igual para ti, Jeffrey. Un gran abrazo desde acá, querido amigo, y pues una magnífica persona y gran profesional también. Entonces, bueno, familia, eso es todo por hoy. Les recuerdo que abajo tienen sus 2 guías gratuitas. Suscríbanse al canal, dejen su comentario y nos vemos en enero. Así es que hasta luego, familia.